Listo. Para lo que se viene, hace falta más izquierda en el país y en el Congreso. Sumate a llenar la 9 de julio, el 5 de octubre, con el Frente de Izquierda Unidad. El Caño presidente del PLA dice, lista 133, Frente de Izquierda Unidad. Una inflación promedio en los últimos 75 años del 60%. ¿Cuánto de responsabilidad tiene la emisión monetaria? O la emisión es una salida, una manera de activar la producción y poner plata en el bolsillo de la gente. Bueno, la diputada por Unidad Ciudadana, la diputada kirchnerista Vallejos, Fernanda Vallejos, por provincia de Buenos Aires, diputada nacional, sostiene que crear dinero por parte del Estado puede ser una solución, y esto es parte de la teoría monetaria moderna, MMT por sus cifras en inglés. ¿Qué es esto? Estamos con Constantino Evia. Muchísimas gracias, Constantino. Doctor en Economía por la Universidad de Chicago, bueno, investigador y docente en la Universidad de Itela, un especialista en temas de macroeconomía y también de teoría monetaria. ¿Qué es la teoría monetaria moderna? Bueno, muchas gracias por invitarme, Luciana. Bueno, la teoría monetaria moderna, no soy un experto, porque es una teoría de lo que llamamos en economía heterodoxa, que es, no es de la corriente principal, ¿no?, del pensamiento. Pero la teoría, a ver, yo la interpreto como... Depende mucho a quién le preguntás qué significa la teoría monetaria moderna, te va a responder una cosa u otra. La manera que yo la interpreto es que tiene una serie de afirmaciones de cómo funciona la economía, sí, y después, por otro lado, una serie de prescripciones de qué debería ser el sector público. La emisión es estigmatizada en el mundo ortodoxo de la teoría monetaria, pero la teoría monetaria moderna la tiene como una posibilidad. Básicamente lo que dice es, tiene como dos pilares. Una es, te dice, si un gobierno puede emitir una moneda propia y puede emitir deuda en su propia moneda, entonces no tiene una restricción financiera, no tiene una restricción presupuestaria en el sentido estricto, claro, de que para financiar gasto público tiene que necesariamente recaudar impuestos. Simplemente puede emitir deuda en pesos, digamos, en el caso de nuestro, y después eventualmente, como tiene el monopolio sobre la emisión de pesos, puede emitir la cantidad de pesos que haga falta para repagar esa deuda o para financiar el déficit, en este caso, que sería la pregunta que me estabas haciendo. Ahora, en ese caso, de alguna manera ese principio subraya la soberanía de un Estado para emitir su dinero y su moneda. Exactamente. Ahora, sí. ¿Qué valor tiene eso si se emite casi gratuitamente, digamos? Bueno, la parte que me parece que tiene un poquito menos, o que yo no comprendo del todo, es qué pasa por el lado de los demandantes de dinero, ¿no? Sí. Porque según esta teoría, la razón por la que gente demanda dinero es porque eventualmente va a tener que pagar impuestos con ese dinero, sí, ¿no? Entonces, como eventualmente sabe que en el futuro va a tener que pagar impuestos, la gente está dispuesta a demandar ese dinero. Claro. Eso está bien, es una de las razones por la que gente demanda dinero, pero hay otras también que tiene que ver con la necesidad de hacer transacciones en una unidad de medida común, sí, sí, como unidad de valor de cuenta, como ahorro, etcétera. Bueno, la parte que yo veo más frágil es cuando el Banco Central o el gobierno emite dinero. ¿Qué quiere hacer la gente con ese dinero? ¿Se está dispuesta a tomarla? ¿Sí o no? O sea, si la gente no quiere ese dinero, si lo quiere sacar de encima, sí, entonces evidentemente inmediatamente va a haber inflación. Que ese es el link, el encadenamiento que no termino de estar de acuerdo con esta teoría monetaria moderna. Es decir, que la teoría monetaria moderna sostiene que en la emisión de dinero no necesariamente se dispara la inflación. Claro, exactamente. Dependiendo, obviamente, a ver, hay que ser justos. No es en cada circunstancia. Ellos hacen referencia a una situación donde hay desempleo. Entonces, si hay desempleo, ellos argumentan de que el Estado puede gastar plata, financiarlo ya sea con emisión de pesos o con deuda. Sí. Y como hay desempleo, ese mayor gasto no se va a ir a precios, a inflación. Porque hay recesión al mismo tiempo. Porque hay una recesión, porque hay recursos que no están utilizados, entonces no debería irse a precios. Es decir que en este contexto actual, con un 10 algo de desempleo, si el gobierno emitiera, de acuerdo con esta teoría, si el gobierno emitiera, dada la recesión que hay, no se trasladaría preso. Bueno, eso sería la interpretación, me parece, que uno le haría de la teoría
vista desde el punto de vista de los países centrales. Otro problema que tenemos nosotros es que primero, Argentina no puede emitir mucha deuda en pesos. Digamos, ya vimos que la deuda que emite para financiar el gasto público ha sido históricamente en dólares. Entonces ya el primer requisito de que el gobierno es capaz de emitir su deuda en pesos ya se debilita. Claro. Pero más allá de eso, está el tema de que no necesariamente va a generar inflación, por más que haya recursos que están ociosos. Sí. Y tenemos un montón de ejemplos donde hay inflación y recesión. Por ejemplo, ahora. Por ejemplo, en los 80, por ejemplo, en los 70 en Estados Unidos. Porque en este caso la inflación en la Argentina tiene que ver con el dólar y no con la emisión, ¿o no? Tiene que ver con... en este caso está más relacionado al valor de la moneda, al valor del dólar. Claro. Entonces ahí sigue inmediatamente hay un cambio en el precio de la moneda, del dólar, y la inflación rápidamente sigue. Esto se le llama pass-through en la economía, pero es el pase de cambios en el tipo de cambio nominal a los precios nominales. Sí. Hay también una observación de que en 2008, en la crisis financiera, Estados Unidos decidió emitir para contener la crisis. ¿Cómo fue ese contexto? Sí, emitieron un montón. Y es cierto que no se fue a precio, pero también es cierto que mucha de esa emisión que los bancos tenían como reserva, la Reserva Federal pagaba intereses sobre ese dinero. Entonces en ese sentido no era como dinero que iba a toda la economía, sino que un montón quedó como reservas de los bancos porque estaban pagando tasas de interés y no se iba todo a circulación, a la calle. Claro. Entonces, esa es una posible explicación de por qué hubo un aumento tan grande en las unidades, en las medidas monetarias, que no se fueron a precios. Y de hecho tuvieron inflación muy baja y tasas de intereses muy bajas. Claro, en ese particular contexto funcionó. Sí. Ahora, también es cierto que hay que sumarle que Estados Unidos es como la reserva de valor mundial. O sea, la crisis estuvo ahí, pero el dólar seguía siendo la moneda de refugio de todos los países que todos querían, a pesar de estar en esa situación de crisis, de recesión. Claro. En realidad el problema de Argentina es que cuando se emite pesos, nadie los quiere a los Inmediatamente pesos. la gente se le quiere sacar de encima. Claro. Cuando la gente se los quiere sacar de encima, empiezan a circular más pesos en la economía y eso se va a inflación. Después hay otra idea, otro concepto que dice que el problema de la emisión genera inflación, es decir, es que genera inflación cuando no está vinculado con la actividad productiva. ¿Cómo es esa idea? Bueno, a ver, no sé si la escuché muy bien, pero para mí tiene que ver con lo mismo. Si no está vinculado con la... Si hay capacidad ociosa o no, ese es el tema. Si hay recesión o no, ¿tendrá que ver por ese lado? Quizás viene por ese lado, pero esa frase no la escuché. Así que no te podría decir mucho. ¿Por qué en un país como Japón, ¿no? Donde hay esta inflación, las condiciones macroeconómicas son distintas, emitir y generar déficit es importante? Es una herramienta macroeconómica. Bueno, justo el otro día estaba leyendo una nota de eso. Una de las proponentes de la teoría monetaria moderna, que se llama Stephanie Kelton, ella pone como ejemplo Japón. A ver. Y básicamente dice, la otra parte de la teoría monetaria moderna es que dice básicamente, uno puede tener un montón de déficits, acumular deuda, y eso no necesariamente tiene que generar inflación. Y ponen como ejemplo a Japón, que tiene un stock de deuda como porcentaje del producto muy alto, y la economía no tiene inflación, básicamente. Está en inflación cero. Claro. Justo el ministro de Finanzas de Japón dijo, mirá que tenés que tener en cuenta no solamente la deuda emitida por el gobierno soberano, la deuda japonesa, sino también los activos que tiene Japón, el sector público. Y él hizo la cuenta y cuando hacía la diferencia entre activos y pasivos, le daba un nivel de patrimonio neto, digamos, mucho más parecido a países como Estados Unidos. Claro, se balanceaba. Se balanceaba, básicamente. Claro. Por eso puede sostener una política como esa, de generar cierta inflación, buscar ciertos niveles de inflación. ¿Por qué es importante la inflación en un país como Japón? Mira, no soy experto en Japón, así que mucho no te puedo decir. En el funcionamiento, ¿por qué una macroeconomía puede apuntar a tener inflación efectivamente? Bueno, una razón que se da usualmente, ya desde el punto de vista más mainstream de la economía, es que es útil para la política monetaria que haya un poquito de inflación para que las tasas nominales de interés no sean tan bajas. Porque si la tasa de interés es muy baja, pues una forma de que se hace política monetaria contracíclica, digamos que hace la Reserva Federal, es cuando la economía entra en una recesión,
baja las tasas de interés nominales para que bajen las tasas de interés reales y eso genera un aumento en la demanda agregada y tratar de salir de la recesión. Bueno, si las tasas de interés nominales son cero, ya no hay espacio para bajarlas. Entonces, una forma de tratar de salir de esa cota es tener un nivel de inflación un poquito más alto, en vez del 1% o el 0, sea 3, 4%. Para que la tasa de interés le pueda competir. Para que la tasa de interés nominal sea un poquito más alta, porque en el largo plazo la tasa de interés nominal está relacionada con la inflación. Entonces, si la tasa nominal de interés es un poquito más alta, ahí tiene espacio la Reserva Federal o el Banco Central para hacer política monetaria contracíclica. O sea, va a poder bajar la tasa de interés. Si está en cero, no la puede bajar. Constantino, en esta Argentina, bueno, con todos los indicadores tan complicados y la combinación de indicadores tan complicados que tiene, el déficit se sigue generando déficit fiscal. ¿Qué pasaría si el gobierno decide emitir para sostener para cubrir ese déficit? Para sostener el gasto público. ¿Cuál sería el impacto? Y se va a ir inflación inmediatamente. Inmediatamente. Sí, a mí no me cabe ninguna duda. Aunque el dólar esté contenido, ¿se iría inflación? Bueno, es que el dólar se va a mover también. Digo, no tienen vida propia. O sea, cuando cambia la política monetaria, el precio del dólar cambia también. También tiene otras razones por las que se mueve. Pero si uno cambia la regla de política monetaria y decimos vamos a empezar a financiar el déficit con emisión monetaria, bueno, el precio de la moneda también va a reflejar ese cambio en la regla de política monetaria. La devaluación de la moneda va a impactar también en el precio del dólar, de alguna manera, de ese producto que es el dólar. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Si la teoría monetaria moderna plantea esta hipótesis y en Argentina parece inviable, ¿cómo se sale de estos atolladeros? Porque la teoría monetaria per se, la ortodoxa, ¿qué dice? Al contrario de la teoría monetaria moderna. Bueno, que hay que mantener... Básicamente que hay que tener en cierto nivel razonable el déficit porque eventualmente ese déficit se tiene que pagar con impuestos o con emisión de dinero. Y cobrar impuestos es odioso, a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie le gusta subir impuestos, se terminaba financiando históricamente con emisión de dinero. ¿O con deuda? O con deuda, que fue lo que pasó ahora, se acumuló la deuda y hasta que nos dejaron de refinanciar la deuda. Ahora, están quienes critican a los monetaristas del gobierno por estar demasiado atados a la ortodoxia de la teoría monetaria. ¿Qué observación tenés para responder esas críticas? Sí, a ver, creo que son un poco injustas en el sentido que es como un muñeco de paja donde se hace una crítica a la teoría más básica que se enseña en cualquier libro de primer año de economía y no se tiene en cuenta todo lo otro que está desarrollado en la economía más mainstream. Pero bueno, sí, es cierto que el Banco Central intentó dejar la base monetaria constante y no ha tenido un impacto inmediato todavía no ha tenido un impacto sobre los precios, o sea, la inflación no ha bajado. O sea, la base monetaria constante es que no aumente la cantidad de pesos circulando por la calle a partir de la emisión. Sí, bien. Eso lo han controlando tratado las de LELIQs hacer. Y las tasas de interés y todo eso. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, hay dos explicaciones. Una es que hay como rezagos en la política monetaria, entonces tarda tiempo. Hay inercia. Hay inercia en la manera en que los actores económicos fijan los precios. Entonces es difícil terminar con esa inflación. Y después hay otra razón que a mí me parece bastante relevante, que es esta acumulación de pasivos del Banco Central, las LELIQ. Eventualmente, de alguna manera, hay que pagarlas. Entonces, yo creo que el público, o sea, tiene en cuenta una posibilidad muy grande de que ese stock tan grande de esa canilla se abra en algún momento. Se pague con emisión monetaria, eventualmente. Entonces, si se paga con emisión monetaria en el futuro, eso ya impacta en los precios hoy. Entonces, esa es otra de las posibles explicaciones de por qué no está funcionando. Ahora, Constantino, y para ir cerrando, los problemas macroestructurales de la Argentina de hoy, ¿cuánto tienen que ver con esta visión monetaria de la economía? Bueno, mi visión es que tiene que ver con un problema fiscal, principalmente más que monetario, y los vaivenes monetarios están reflejando ese problema fiscal. ¿Cuál es el problema fiscal? Es una indisciplina fiscal que tenemos básicamente los últimos 50, 70, 100 años. Muy pocos años hemos tenido como superávit fiscal. Y esto es algo muy debatido en el sentido de los economistas heterodoxos. Ellos piensan que no importa que haya tanto déficit fiscal porque lo podés financiar con emisión de dinero. Pero en mi punto de vista, mucho el culpable de todas las crisis recurrentes que tenemos es el comportamiento del sector público, de que gasta más de lo que le ingresa. Bien.
Bueno, muchísimas gracias, Constantino, No, por estas gracias a aclaraciones en torno a la teoría monetaria moderna. También, ¿no? Otra herramienta de la caja de herramientas que tiene la economía que ahora se ha puesto